Bien, ahora sí, ya estamos grabando. Me disculpan que no grabé esos primeros minutos de clase, pero ya, mejor antes que nunca. Bien, entonces realmente así no es la vida, ¿cierto? Si uno compara con lo que pasa en el día a día, uno no funciona así. Claro, hay que tener unos conocimientos, claramente durante un ejercicio de entrevista, quizás a uno le hagan preguntas, le digamos que le intenten como, como profundizar sobre si tienes o no los conocimientos, pero ya en el ejercicio práctico de la vida, en el ejercicio laboral, tú no estás solo con tu mente y una hoja respondiendo una información, ¿sí? Tú tienes recursos y lo importante es aprender también a utilizarlos. Un familiar que es abogado muy sabiamente algún día me dijo, lo más importante no es tener los conocimientos, sino saber quién los tiene y por tanto establecer buenas relaciones con esas personas que tienen los conocimientos para que te ayuden a solucionarlos. Y es real, o sea, no todos sabemos de todo, sino también debemos aprender, o más bien debemos, eso sí, aprender a establecer buenas conexiones, buenas relaciones con personas que tengan pues sus conocimientos y nos lo compartan. Y nosotros también hacer una devolución con respecto a lo mismo, ¿sí? Si yo tengo algunos conocimientos, compartírselos. Entonces ahí está, para mí, una de las claves importantes para ayudar a estos niños que tienen dificultades de aprendizaje. Dentro de esas dificultades en las funciones ejecutivas, para que ustedes entiendan cómo se pueden observar, hay pruebas, hay evaluaciones, no nos vamos a llenar más de ese tipo de actividades. Igual dentro del Neuropsy que les estuve mostrando el día más o menos martes o miércoles, encuentran algunas pruebas que, que les permite evaluar estas funciones ejecutivas. Sin embargo, ustedes como docentes muchas veces no tienen tiempo para ponerse a evaluar. Entonces, desde la observación también es muy valioso ese criterio que ustedes tienen como docentes para identificar si tiene problemas o no con las funciones ejecutivas. Estas ideas que les vamos a mostrar a continuación les abren ese panorama para que ustedes identifiquen con mayor precisión, con mayor objetividad, esos problemas en las distintas funciones ejecutivas. Por lo menos en inhibición, ¿cierto? El niño es impulsivo, es decir, inicia frecuentemente una actividad sin antes haber escuchado las instrucciones. Por ejemplo, vamos a trabajar en el libro, ¿sí? La página es la página 14 y 15 del libro. Voy al tablero, ¿cierto? A explicar y usted voltea a mirar y hay dos o tres niños que ya han empezado las actividades sin antes escuchar las instrucciones. Quizás dentro de las instrucciones era el punto 5 y 6 y hay, no sé, 12 puntos. Y los únicos puntos que deben hacer son el 5 y el 6. Pero estos niños inician, ¿cierto? Sin haber escuchado, ¿vale? Entonces inician por el punto uno, pero ese no lo tiene que hacer, sino tiene que hacer el punto 5 y 6. Y eso les pasa frecuentemente. Entonces necesitan ustedes anticiparlos, ¿vale? Vamos a trabajar en el libro, vamos a trabajar estas páginas, pero por favor escuchen las instrucciones antes de iniciar, ¿vale? Y todos van a mi ritmo y me aseguro de eso, ¿vale? Y miro directamente a los ojos de los niños que tienen dificultades en la inhibición, ¿sí? Y a veces los nombro. ¿Listo? ¿Me escuchaste? ¿Qué debemos hacer? Fulanito de tal, ¿cierto? Juliana, Andrés, Mario, bueno, como se llama el niño, que usted sepa que tenga algunas dificultades en cuanto a eso. Y ya el niño se anticipa y dice, ok, no debo empezar antes de que el profesor me lo diga. A veces es insuficiente con eso, y hay que seguir intentando con otras estrategias. También va a tener dificultades a la hora de permanecer en una fila, ¿sí? Al moverse por el colegio, va a interrumpir y va a retar a sus compañeros de clase y va a necesitar más supervisión y estructura por parte del docente durante el ejercicio de la clase. También, pues, por parte del adulto durante el ejercicio de refuerzo en casa. Entonces son niños que necesitan estar adelante, muy cerca al docente, para poder eh,
como establecer esa estructuración, esa supervisión durante el ejercicio de la clase. Entonces, una recomendación también muy importante es estar encima de ellos, ¿cierto? Estar pasando, por supuesto, revisándoles cómo vas, ¿cierto? Cómo hacen tus actividades y eso les va a facilitar ese proceso de avance, ¿sí? Ir, o sea, como que me vas presentando, hago un ejercicio muy particularizado con estos niños. Cada vez que avances, me muestras hasta dónde vas. ¿Listo? Avanzas en el primer punto, vienes y me muestras a ver si vas bien. ¿Listo? Claro, puede parecer que el niño desarrolle una dependencia, una aprobación por parte del docente. Y muchas veces eso no queremos, ¿sí? Porque algunos estudiantes demuestran todo el tiempo esta dependencia, ¿sí? Como que siempre buscando la aprobación del docente, pidiendo si está bien, si está mal, y eso tampoco está bien, ¿vale? Sin embargo, pues hay que estar muy pendientes de ellos, sobre todo cuando son conceptos muy claves pues, de la asignatura. En la flexibilidad cognitiva, pues estas dificultades se pueden expresar porque el niño no se le va a facilitar cambiar de tarea, cambiar de foco de motivación, foco de las metas, ¿cierto? O también cuando va a abordar los diferentes problemas que se le exigen en el día a día, va a ser muy rígido e inflexible, ¿sí? O sea, como que va a tener un pensamiento estático, eh, muchas veces no ve otras alterna- alternativas de solución, sino busca una única forma de abordar el problema. Va a tener dificultades para tolerar el cambio. Por ejemplo, si hay un docente que debe, no sé, necesita bueno, ha solicitado un proceso de vacaciones o un permiso durante unos días, tuvo una situación, son situaciones que son inesperadas, ¿cierto? Deben programarse, adaptarse fácilmente las personas. Sin embargo, son niños que no toleran ese cambio. Entonces, les va a ir como que muy mal esos días o les va muy mal esos días porque ese docente pues es ajeno, es desconocido y normalmente pasa también al inicio del año que tienen dificultades, ¿sí? Porque muchas veces los docentes cambian, ¿sí? Los docentes que tuve el año pasado no son los mismos que tengo este año y por tanto los niños suelen tener dificultades para adaptarse a ese nuevo año. O cosas tan sencillas como la modificación de una actividad también se les dificulta bastante. Por ejemplo, ¿sí? Algo que puede también incluso ser beneficioso para ellos. Por ejemplo, en clase, vamos a hacer esta actividad y me la entregan al final de la clase. Listo, todos empiezan a trabajar. Resulta que me doy cuenta como docente que en la mayoría de estudiantes no va a alcanzar a terminar la actividad, ¿sí? Entonces yo modifico, ¿cierto? Yo soy flexible también como docente y digo, listo, no pasa nada. No van a terminar hoy, sino me van a entregar mañana. Ese cambio para una persona con poca flexibilidad cognitiva, sobre todo los estudiantes que tienen trastorno del espectro autista, les va a costar un montón. Y entonces él no va a seguir la segunda instrucción, sino se va a quedar con la primera, ¿cierto? Que deben haber terminado el día de hoy. Entonces, se queda pues, en otra clase, enfocado en esa misma actividad, ¿sí? Pierde la información de otra clase, tiene dificultades con otro docente, se queda en el descanso, se queda en el almuerzo, ¿cierto? Buscando terminar esa actividad, ¿sí? Entonces, esas modificaciones en el día a día muchas veces también se les dificulta, pues, adaptarse a eso. Y también muestran un pensamiento blanco o negro, es decir, no son capaces de ver esas alternativas, esos grises. Y ahí es importante señalar lo siguiente, no es que no quiera, o sea, el niño no es que no quiera verlo, ¿sí? Sino lo que pasa es que
eh, le cuesta, ¿cierto? Se le dificulta, que es diferente, ¿sí? Entonces no juzguemos y no es un tema actitudinal, no es un tema de capricho, es un tema de dificultades en esa, digamos, como flexibilidad cognitiva. En el control emocional, pues esto ya es muy fácil de identificar. Tiene estallidos, frecuentes cambios de humor, emocionalmente reactivo y tiene periodos en los que se muestra excesivamente disgustado. En el inicio de la acción, esto es muy importante trabajar con estos niños, sobre todo hoy en día, que se les dificulta, les da pereza, en la adolescencia pasa mucho. Necesitan que se le diga de forma explícita que empiece una tarea, aunque esté deseando hacerla, no inicia esa actividad, está listo para empezar la tarea, pero no sabe por dónde empezar, ¿cierto? Desconoce el primer paso o necesita que se le descompongan la tarea en diferentes pasos. Entonces hay que ser muy explícitos en ese sentido, ¿cierto? Doy la primera instrucción, hágala. Doy la segunda instrucción, hágala, termine, ¿cierto? Y así sucesivamente hasta que logre el objetivo final. Le cuesta tener ideas para un proyecto, incluso sobre cómo hacer las actividades, sobre cómo jugar, sobre cómo divertirse, y rara vez toma la iniciativa en tareas o con los deberes y compromisos de clase. Entonces, son niños que cuando, por ejemplo, están en grupo, ¿cierto? No toman la iniciativa o suelen distraerse fácilmente, ¿sí? Entonces no empiezan la actividad, sino empiezan a hablar de otras cosas, de videojuegos, de programas de televisión, de otras cosas distintas a lo que tiene que ver con la actividad de clase. En memoria de trabajo le cuesta recordar cosas como números de teléfono, instrucciones. Ahí podemos hacer esos ejercicios de memorización, ¿cierto? Entre 7, 6, 5 elementos deben recordar de manera eficiente y ahí pues se le va evaluando. Si ya tiene menos cantidad de memorización de elementos, de unidades de información, pues ahí ya empezamos a notar esa necesidad. Va a perder la noción de lo que está haciendo, entonces empieza algo y no se acuerda de lo que estaba haciendo, olvida el objetivo de un recado, de algo que se le indicó hacer, ¿sí? Y le cuesta mantener la atención en la tarea. Muchas de las actividades que, por ejemplo, empieza, si digamos como que sucede algo, le llega un mensaje, le habla un compañero, ¿sí? Entonces no logra responder y volver a la tarea, ¿sí? Que es una capacidad que debemos desarrollar, esa memoria, esa atención alternante, sino que le cuesta, ¿sí? Volver a esa tarea y sostener la atención en esa actividad. En la planificación o organización de sus actividades, muchas veces subestima el tiempo, entonces procrastina. eh, no, eso lo hago la próxima semana, pero realmente la dificultad es superior y por tanto necesita dedicarle más tiempo. Entonces, enseñarles a que realmente haga un análisis no solamente basado en el tiempo que tiene, ¿cierto? Sino basado también en la dificultad de la tarea, en la facilidad que tiene por algunas actividades, ¿cierto? Priorizando. Entonces, hagamos una lista digamos, de evaluaciones, ¿sí? Tenemos la otra semana de evaluaciones. ¿Cuáles evaluaciones presenta primero? Estas, ¿cuáles son las más difíciles para ti? ¿Cuáles se te dificultan más? Estas y estas. Entonces a esas les debo dedicar más tiempo, ¿sí? Y no esperar hasta último momento porque es la última evaluación para estudiar, ¿sí? Que quizás la de, no sé, la de matemáticas es la que más se me dificulta y es el día viernes. No espero hasta el jueves para estudiar, no, empiezo desde hoy, ¿cierto? Y me voy comiendo ese pastel, esa torta de a pedazos, ¿sí? No me la como entera el día jueves y pues termino completamente atragantado y sin una posibilidad de memorizar tanta información o de aprender a desarrollar las actividades.
Entonces, importante hacerlo paso a paso, ¿cierto? Con una antelación, con una proyección, con una planificación. Esperan hasta el último momento para empezar un proyecto largo, entremezcla los pasos en los que se divide un proyecto, una tarea secuencial, les pasa mucho, entonces inician bien la actividad, pero luego se van por allá al final y resultan confundiéndose, ¿cierto? Les pasa mucho en estas evaluaciones, por ejemplo, que tienen una hoja de respuestas, ¿sí? Por ejemplo, organizadas de la siguiente manera. Entonces tenemos, no sé, es que 8, perdón. Tienen, digamos, 10 puntos, ¿sí? Y cada evaluación tiene una hojita de respuesta, ¿cierto? Donde tiene, digamos, no sé, las opciones A, B, C y D, ¿cierto? Y cada una tiene un puntico, un circulito que ellos deben ya sea tachar o sombrear, ¿cierto? Entonces empiezan con el punto número uno, luego van al punto número dos, pero luego se saltan por allá al punto número 7, ¿cierto? En ese afán por resolver el punto número 7 y no tienen la precaución, o sea, eso no está mal porque muchas veces no saben los puntos 3, 4, 5, 6, no saben la respuesta, entonces la dejan en blanco. Pero en ese afán por, a veces por adelantarse, entonces van y marcan, ¿sí? No el punto 7, sino van y marcan el punto 6, ¿cierto? En el desorden, ¿cierto? Se equivocan y la respuesta del punto 7 era la A, pero resultó que la puso en el punto 6. Y ahí ya en donde pierde esa noción, ¿cierto? Y cuando ya va a revisar, uy, ¿cómo así? Me equivoqué en algún momento, ¿dónde fue? Y ahí es donde empieza el Cristo a padecer, como dicen los abuelitos, ¿no? Entonces empieza pues a tener problemas de organización. Entonces esto pasa muy frecuentemente, los niños no es que no tengan muchas veces las respuestas, sino que no organizan ni son precisos en ese proceso. Falla a la hora de entender los puntos principales de un texto de material oral. Esto es secundario, ¿cierto? A la organización y la planificación, porque en la lectura, ¿cierto? Muchas veces pierden el hilo, ¿sí? Pierden el hilo de la lectura, muchas veces pierden el renglón y esto hay que trabajarlo muy, muy especialmente. Te les voy a mostrar por acá, ya les comparto pantalla, les voy a mostrar por acá un ejercicio que lo podemos hacer con los estudiantes haciendo un refuerzo especial, ¿sí? Un refuerzo particularizado, eh, porque sí es importante trabajarlo. Entonces, déjenme un segundito, les abro rápidamente. Vamos a ver si encuentro ese documento. Vamos a ver si lo encuentro por acá. Yo creo que está aquí. Mm, no sé dónde está. Bueno, vamos a ver si lo descargo rápidamente. Me lo descargo rápido. Y- Listo. Listo, aquí tengo un documento. Es un cuento de Jorge Luis Borges, se llama Funes el Memorioso y me sirve para mostrarles un ejercicio que yo hago con los niños para guiarlos en ese proceso. Entonces, a ver, por acá, ya les comparto pantalla. Entonces, para los niños que tienen dificultades en ese seguimiento
de de los renglones, lo que se hace es lo siguiente. Sí, yo les pongo un texto, puede ser este texto, ¿cierto? De dos párrafos. Y lo que les digo es que deben hacer un proceso de identificación, ¿sí? De la primera y la última letra de cada renglón, ¿cierto? Entonces, iniciando, yo le puedo imprimir una hoja en donde él rápidamente haga lo siguiente, ir y hacer un círculo, ¿sí? Señalando esa primera y última letra de cada renglón. ¿Listo? Eso lo puede hacer en el primer párrafo, ¿sí? Eso lo obliga a que siga una secuencia. Importante también que lo haga de la siguiente forma, que ubique, o sea, que se ubique en la mitad del texto, se ubique en la mitad del texto y que haga un movimiento ocular, o sea, que mueva solamente sus ojos, no que mueva, no mueva su cabeza. Una de las recomendaciones que son importantes para la lectura básica, ¿sí? Para la lectura textual, es que el niño, eh, digamos, como navegue o haga em, ese rastreamiento del renglón solamente con el movimiento de sus ojos. Pasa que los niños mueven la cabeza y al mover la cabeza se pierden en los renglones, ¿sí? Entonces necesita tener fijo la cabeza más o menos en la mitad del texto, ¿cierto? Y empezar a hacer el movimiento de los ojos, ¿sí? Entonces también dentro de las condiciones le manifiesto eso. Debes ir y encontrar la primera y la última letra de cada renglón, pero debes estar simplemente moviendo tus ojos, ¿cierto? Sin mover la cabeza, ¿sí? Eso en el primer párrafo. Y en el segundo párrafo lo que podemos hacer es lo siguiente, decirles, ¿sí? Decirle al niño que en el segundo párrafo lo va a leer en voz alta, ya no lo va a subrayar, ya no lo va a tachar, ya no lo va a redondear la primera y última letra, sino se va a encargar de leer, ¿cierto? De decir la primera y última letra. Entonces, la primera letra de este primer renglón es la M, luego la E, lo mismo, siguiendo con sus movimientos oculares. M, Y, B, o muchas veces se cuestionan, bueno, profe, los signos también, no, las letras, ¿sí? No importa. A veces podemos utilizar también los signos, pero digamos que en este caso vamos a hablar es de letras, ¿sí? V, D y así sucesivamente. El niño debe hacer ese rastreamiento, ¿sí? Pasando de renglón a renglón, ¿sí? Si el niño todavía no tiene un desarrollo, de pronto va en preescolar o va en primerito, segundo, no lee bien, no identifica letras todavía, entonces lo que podemos es ponerles una secuencia de colores, ¿cierto? No sé, por ejemplo, círculos de muchos colores, ¿cierto? Haciendo uso de este mismo, digamos, como formato de las letras, de las palabras, perdón. Entonces, dos círculos, dejo un espacio, cinco círculos, dejo un espacio, seis círculos, dejo un espacio, dos círculos, sí, o sea, como si fuese la escritura de palabras, dejando espacios, y al final que identifique el color, ¿cierto? De pronto ya reconoce colores, pues entonces que me identifique el primer color y el último color del renglón. Primer color y último color del renglón. Y así, haciendo el ejercicio de estimulación del movimiento ocular adecuado, ¿sí? O también lo podemos hacer con figuras. Entonces, no sé, figuras como cruces, triángulos, círculos, cuadrados, etcétera, etcétera, y que el niño me dé el primero y último. También puedo hacerlo cambiando un poquito la primera y última palabra. Entonces, la primera palabra mi, la última palabra de, la primera marzo, la última fray,
la primera Bentos, la última Francisco y así sucesivamente, ¿sí? Lo obligo a que haga ese movimiento y ahí vamos variando en la actividad, ¿cierto? Señalando, ¿sí? Tachando la primera y última, enunciando la primera y última, con imágenes, con colores, con figuras, utilizando también las palabras y obligando a que el niño lea bien los renglones, que no se pierda. ¿Listo? Este ejercicio también sirve para los niños que tienen dislexia. ¿Sí? Nos debemos ir a las bases del aprendizaje de la lectura. ¿Qué es esto? Seguir una línea, seguir un renglón, ¿vale? Y no saltarse los renglones, ¿sí? Porque si usted se salta el renglón, obviamente se salta un montón de palabras, un montón de contexto y no va a entender entonces el objetivo de la escritura, el objetivo del texto. Sí, ese es un ejercicio que suelo recomendar, sobre todo para trabajar esta parte de lectura básica que promueve el aprendizaje, pues sí, la comprensión lectora y que sirve también para los niños que tienen dificultades en la organización. Bien, también se les olvidan los deberes. Obviamente, si se les pone una actividad, entonces se le olvidan las actividades. Muchas veces, una de las recomendaciones, por ejemplo, que les damos a los docentes es que a este niño que tiene problemas en la organización, en la planificación, muchas veces en la memoria de trabajo, entonces le asigne tareas, ¿sí? En el día. Entonces, por ejemplo, hay un reloj en la clase, ¿sí? Hay un reloj en el salón de clase. Entonces tú le dices al niño, se le acercas muy disimuladamente y mientras están trabajando, no sé, Nicolás, Nico, cuando veas en el reloj que son las 9:25 de la mañana, ¿cierto? O sea, dentro de 20 minutos, me vas a avisar para recoger las actividades, ¿sí? Esa es una responsabilidad que le voy a dar al niño, ¿sí? Le voy a permitir que se planifique, que esté constantemente mirando el reloj, ¿sí? Y que obviamente estimule su memoria de trabajo, ¿sí? Le asigno una responsabilidad. Vas a hacer esto y esto me lo vas a decir, ¿cierto? Obviamente yo sé lo que tengo que hacer, dentro de 20 minutos recoger las actividades, pero le permito a él también que asuma una responsabilidad, ¿cierto? Dentro de la clase, o le digo también a él mismo, te levantas tú solito y recoge las actividades, ¿listo? Entonces ya si él se levanta, refuerzo obviamente en clase, les digo, bueno muchachos, Nicolás va a pasar recogiendo las actividades, ¿sí? Pero obviamente permito que antes él lo haga de forma, o que me diga, profe, ¿listo? ¿Recojo? Sí, claro que sí, recoge. Y les digo a todo el salón, Nicolás va a pasar recogiendo. Esas son pequeñas responsabilidades que ayudan a estimular memoria de trabajo, planificación y obviamente es una cosa muy sencilla, pero que sirve. También podemos hacer actividades muy interesantes, ya un poquito más en cuanto a un proyecto de clase, el cuidado de una mascota o el cuidado de una planta, ¿sí? Entonces, si de pronto una mascota es complejo para ustedes como institución, sí pueden, por ejemplo, una plantica, comprar una planta de estas económicas que tenga, digamos, bajas necesidades de cuidado, ¿sí? Que de pronto tolere eh, pues tolera estar a poca exposición de luz, ¿sí? Entre comillas que sea interior, ninguna planta es de interior, todas las plantas necesitan el sol, pero que sí tolere bajos niveles de luminosidad, ¿cierto? Que sean estas plantas tropicales que crecen en la base de los árboles y que no necesitan rayos de luz directo, sino luz indirecta, ¿sí? Que necesiten una, máximo 2 veces a la semana riego, que tengan pues hojas grandes para que los niños puedan limpiarlas también y les asigno responsabilidades. Entonces, esta semana, fulanito de tal, te vas a encargar de sacar la planta todas las mañanas. El día miércoles o el día viernes le echas agua, ¿cierto? Verificas que tenga el sustrato
le enseño qué es el sustrato, le digo cómo debe estar, húmedo o a qué más o menos humedad, qué cantidad de agua debe tener y le digo que debe regarlo el viernes, ¿cierto? Debe sacarlo todos los días y debe entrarlo, o debe entrarla, perdón, la plantica al salón, ponerla, no sé, en una ubicación especial. Y eso les enseña también a planificar, a organizarse y a realizar actividades pues de autocuidado y obviamente le estimula otras cosas, cuida la naturaleza, pertenencia por su salón, ¿cierto? Y esa responsabilidad va pasando por todos los estudiantes. Recordemos que estamos en DUA y es para todos, todos deben participar. Entonces, le asigno responsabilidades pequeñitas como esas. Si ya les queda muy complejo, ustedes dicen no, la desbaratan, la dañan, son unos demonios. Bueno, estoy exagerando, pero bueno, digamos que no se puede por alguna otra razón. Entonces asigna responsabilidades, otras responsabilidades, que esta semana Nicolás se va a encargar de apagar la luz cuando salimos, al descanso, al almuerzo o a la hora de la salida. Se va a encargar de apagar los ventiladores y en el caso de que hay ventiladores, se va a encargar de recoger uno que otro papelito, ¿cierto? Ya barrer, de pronto esa responsabilidad pues queda en otras personas de la institución, pero sí dejar lo menos, pues, lo menos sucio el salón, ¿sí? Digamos, papeles grandes, paquetes, envolturas de algunos dulces que ellos dejan por ahí, eso sí lo puede recoger, lo echa a la caneca a la basura y cierra el salón. ¿Vale? Si tiene llave el salón, pues le echa llave y al otro día nos vemos. Esas responsabilidades también son importantes y yo como docente hago el seguimiento, ¿sí? No estoy recordando todo el tiempo, pero sí hago el seguimiento y asigno puntuaciones, ¿sí? Hago como una economía de fichas para determinar esta semana quién era el que debía hacer, debía ejecutar o debía realizar esa actividad. Asigno puntuaciones, lo hiciste muy bien, listo, tuviste tantos puntos, esto lo puedes canjear con esta o aquella actividad, o no sé, te eximes de un quiz, o no sé, aumentas en los puntos en cuanto a la nota de comportamiento, de convivencia, bueno, no sé, y si tienen, digamos, un ahorro, entonces te ganas esto, ¿cierto? Puedes canjear por un dulce o puedes canjearlo por algo, o incluso en algunos colegios utilizan dinero falso, por decirlo así, dinero, pues billetes falsos. Se les da esos billetes y ellos con ese dinero, sobre todo a los niños más pequeñitos, ellos canjean por productos o por beneficios, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, saben que en la clase, la tercera hora de clase no pueden salir al baño, ¿sí? Pero él quiere salir al baño a, no sé, a tomar agua. Entonces, puede con ese dinero canjear por una salida al baño, ¿cierto? Pues porque se la ganó, a pesar de que en esa clase no es normal que los niños salgan al baño si no es por una urgencia, obviamente. Sí, entonces, no, profe, que quiero ir a tomar agua, entonces te pago por una salida a ir a tomar agua, listo. Sí, se lo ganó. Entonces puede ser algo que se puede manejar de esa forma. Listo, entonces son algunas ideas para esa organización. En cuanto a organización de materiales, pues son niños que les cuesta mucho mantener ordenados sus pertenencias, su mochila, su pupitre, su mesa, ¿cierto? Su casillero o taquilla les tienen hecho un desastre. Pues es importante intentar, si no se puede cada semana o si no cada 15 días, hacer un barrido, ¿cierto? De organización de materiales de clase, ¿sí? Entonces, hoy vamos a mirar todos los casilleros, todos los pupitres, todas las mesas, si tienen cajones las mesas, cómo tienes organizado, pues, tu lugar de trabajo o cómo tienes organizada la mochila, ¿cierto? Si tiene papeles, si tiene envolturas de comida, que las saque y las bote a la caneca a la basura. Eso es importante, que sea ordenado, que sea organizado y que desarrolle esas prácticas de orden
de organización, de aseo sobre todo, ¿cierto? Y también de autocuidado, ¿sí? Porque muchas veces cosas tan sencillas como esas nos acostumbran a vivir en un ambiente descuidado, sucio, ¿cierto? Y lo normalizamos, ¿sí? Entonces, no, siempre fue así, no, hay que cambiarlo, ¿cierto? Nuestro cerebro le gusta el orden, le gusta la organización y en ese sentido debemos entender que que eso se desarrolla también, ¿vale? Que muchas veces es, pero es que él no le gusta, no, enséñele, ¿sí? Enséñele a cuidar sus pertenencias, enséñele a limpiar sus cositas, que si tiene, no sé, la calculadora sucia, que la limpie, ¿cierto? Que si las reglas o las escuadras están sucias, no sé, llenas de grafito, de lápiz, que las limpie, ¿sí? Porque si las usa en una hoja blanca, puede que manche la hoja y la presentación de la actividad pues se va a ver bastante, bastante comprometida. En cuanto a la monitorización y metacognición, le cuesta evaluar su propio desempeño, ¿cierto? Entonces, debemos estimularle con actividades de tipo reflexivas, de autoevaluación, ¿sí? O le cuesta reconocer el efecto que tiene su comportamiento sobre otras personas. Entonces muchas veces no reconoce que si él habla, si él se levanta del salón, si él interrumpe la clase, pues va a afectar el proceso de otros estudiantes, ¿sí? Entonces, a partir de la reflexión, ¿sí? A partir ya sea la reflexión grupal o la reflexión individual, el niño desarrolle esa capacidad para monitorización de su comportamiento o metacognición. Bien, estas imagencitas son muy interesantes, las pueden ustedes utilizar sobre todo para generar un proceso de autorreflexión, ¿sí? Para que los niños se autoevalúen en cuanto a diferentes capacidades, sobre todo en las funciones ejecutivas. Y esto lo encuentran en un libro. Lo encuentran en un libro que ustedes tienen en el material de estudio, ya les digo cuál libro. Aquí en estrategias, ya les abro cuál es el libro. Bien, este es el libro. Se llama La inteligencia que aprende de José Antonio Marina y Carmen Pellicer. Es un libro bastante bonito sobre funciones ejecutivas y explicada para los docentes. Ustedes ahí encuentran esos recursos, esas imágenes. Les pueden proyectar esa misma imagen a los estudiantes. Por ejemplo, a ver, una de estas, esta por ejemplo, activación cognitiva. Está literal como yo se las voy a poner en las diapositivas. Entonces, ustedes le hacen ese proceso de reflexión, de metacognición, para que ellos identifiquen también en qué están fallando, ¿cierto? ¿Qué es lo que deben modificar para avanzar en el desarrollo de esas funciones ejecutivas? Entonces, vamos a verlas por acá, conjunto con otras estrategias para el trabajo en clase. Tenemos por acá la activación cognitiva. Las preguntas son, ¿te pones en marcha sin que te lo pidan? Sí, esas son preguntas personales. ¿Eres rápido para afrontar los problemas que surgen? ¿Te dura la energía el tiempo que necesitas para acabar? ¿Descansas cuando lo necesitas y vuelves a empezar sin perder el foco? ¿Estás alerta a lo que te pasa o lo que pasa a tu alrededor? ¿Sabes cuándo y cómo rindes más? Entonces son preguntas en cuanto a activación cognitiva, iniciación de la actividad y que ellos van a decir, ok, debo modificar esto, ¿cierto? Descansar mejor, ¿vale? Hacer pausas activas, ¿sí? Enfocarme más en mis actividades, identificar en qué momento del día rindo mejor, ¿cierto? Si es en la mañana, si es en la tarde, si es en la noche, para hacer actividades en ese momento. O
cuando me piden que me ponga en marcha, me enfoco en eso y lo hago. O básicamente suelo perderme en esa iniciación de la actividad. Bien, para ello pues hay que identificar obviamente los niveles de energía. Hay niveles de energía biológica que básicamente corresponden a esas condiciones de alimentación, de higiene, de hidratación y de sueño, que ellos deben recibir una adecuada asesoría sobre esto, deben dormir bien, deben hidratarse, comer bien, ¿cierto? Y hacer actividad física para conservar este proceso regulado. La energía psicobiológica que muchas veces la relacionamos con la motivación, los deseos y esa pasión, ¿cierto? Que nos genera o esa, sí, esa pasión que nos genera conseguir ciertos objetivos, ¿sí? Entonces puede ser que la persona no tenga la energía suficiente fisiológicamente hablando, pero su motivación, su deseo sea superior e insista en conseguir esa actividad. Entonces son personas que pueden tener una motivación extra para cumplir con sus objetivos. Y por otro lado tenemos la energía personal, que básicamente son esas características de la personalidad, ¿sí? Básicamente si somos proactivos o si somos pasivos y cómo entonces realizamos o más bien protagonizamos o dejamos de protagonizar en ciertos momentos las diferentes actividades, ¿sí? Entonces debemos enseñarle a los niños que si una falla, pues tú te puedes basar en la otra, ¿sí? O sea, como que si no tienes unas buenas capacidades de liderazgo, las puedes desarrollar, pero mientras que las desarrollas, motivación, hay que trabajar en la motivación y también hay que trabajar en esa energía biológica, ¿sí? Y viceversa, usando o haciendo uso de los diversos niveles de energía. Dentro de las estrategias de intervención, en el contexto, importante eliminar amenazas como fuentes de motivación, importante que no utilicemos exclusivamente la nota, ¿sí? Como herramienta de motivación, no decirles, hagan esta actividad. ¿Y para qué, profe? ¿Para qué me sirve? Pues para que saque buena nota. Eso no es la mejor estrategia, ¿sí? Quizás funcione una vez, dos veces o con algunos niños, pero no con todos, menos con los niños que tienen problemas en las funciones ejecutivas, ¿sí? Menos con los niños que tienen problemas de conducta, que son retadores, que son desafiantes, ¿sí? Con este niño no va a funcionar que la nota sea la fuente de motivación. Identificar situaciones, estados de ánimo y momentos durante el día que tengan buenos niveles de energía, ¿cierto? Para que sean beneficiosos esos momentos, sean eficientes esos momentos y les permitan lograr pues su rendimiento, sus objetivos, cumplir con sus objetivos. Protocolizar ritmos de tareas, importante, midiendo tiempos de las actividades, enseñando cómo activarse, dónde activarse, ¿cierto? En qué momento pueden establecer esas actividades y pautar también tiempos de descanso, ¿sí? Entonces, lo que les decía, protocolizar, digamos que para mis estudiantes de quinto grado, su tiempo límite de atención está en 12 minutos, ¿vale? Esos 12 minutos, pues me voy a dedicar a planear en función la otra semana una clase de 12 minutos, descanso 3 minutos, ahí van 15, trabajo otra vez 12 minutos de explicación, ¿sí? Y descansamos otros 3 minutos. Listo, se cumplieron ahí 30 minutos de clase, que mi clase dura 45 minutos. Explicación, explicación, descanso, descanso. Los otros 15 minutos los dedico para un ejercicio de clase, ¿listo? Y así protocolizo de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a pausas activas. Entonces, digamos, en esta pausa activa vamos a hacer un ejercicio de mindfulness o un ejercicio de movimiento, de estiramiento. Y en este otro momento les voy a permitir una pausa activa libre.
vaya, hable con su compañero, levántese, estírese, haga otra actividad, ¿cierto? Y ya después vuelvo a la actividad formal, ¿cierto? Actividad formal de los 15 minutos de clase. Y así puedo establecer ritmos eficientes, ¿sí? Y no pretender que los 45 minutos los voy a dedicar exclusivamente a una explicación y son 45 minutos en donde el niño va a atender a una información, a un concepto y que es completamente falso. O sea, ellos no se van a concentrar 45 minutos si sé que su tiempo promedio de atención está entre los 12 minutos, ¿sí? Entonces no me extralimito, ¿cierto? Sino más bien divido. Sí, si la clase dura 45 minutos, divido y hago esos ejercicios. Por otro lado, también tenemos estrategias de modelado. Cuando hablamos del modelo, básicamente es esa enseñanza que yo como guía, como docente, hago para que ellos cambien su comportamiento, ¿sí? Entonces, fomento tomas de decisiones a partir de lo que yo hago para tomar una decisión, ¿sí? Cómo yo hago, cómo enseño a tomar decisiones a partir de mi propia experiencia. Les enseño a verbalizar, ¿cierto? Autoverbalizaciones, es una estrategia bastante importante para tomar decisiones también. Eh, Les enseño también a verbalizar explícitamente consecuencias y el impacto de esas consecuencias en el estado de ánimo, ¿cierto? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si dejo de hacer esto? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué consecuencias tiene en el ambiente y qué consecuencias tiene sobre mí? ¿Sí? Sobre mi estado de ánimo, ¿sí? Identifico factores que le estresan, entonces, por ejemplo, les enseño, a mí me estresa tal y tal cosa, ¿cierto? Entonces, ¿a ti qué te estresa? ¿Cómo identifico eso? Les enseño a hacerlo. Secuenciar pasos de una tarea en voz alta de forma autónoma, les enseño a hacer eso también. Verbalizo los puntos fuertes de cada uno. eh, Redacto de forma compleja los pasos del aprendizaje, ¿sí? Haciendo esa escritura, pues entrena en la organización cognitiva, ayuda a la monitorización. Hago ejercicios de relajación en clase con cierta frecuencia y propongo tareas rutinarias, como les decía anteriormente, cuidado de una mascota, responsabilizarse de un material, responsabilizarse de algunas actividades del aula importantes y el cuidado de algunos elementos de la misma clase. Y estrategias de desafío, tenemos lo siguiente: crear situaciones de incertidumbre que generen cierta tensión y le obliguen a actuar con rapidez. Crear situaciones que obliguen a asumir riesgo de forma responsable, permitir un margen de error en las actividades, no que todo sea penalizado, ¿cierto? Reconocer los intentos en muchos casos y no solo los aciertos y los objetivos finales. Enfrentarlo a tareas complejas que deben resolver, pero que no requieran, perdón, que no asignen una calificación, ¿sí? O sea, vamos a hacer esto difícil, ¿cierto? Y que ellos mismos como que ¿cómo se dice? Bueno, genere una controversia a partir de que esto sea difícil o no sea difícil, ¿sí? Sin embargo, que no esté mediado por la nota de clase y crear situaciones en las que tengan que tomar iniciativas por sí mismo y ayudarse entre ellos en aquello que necesiten. Para esto se pueden utilizar estrategias como las ABP o los aprendizajes basados en proyectos. Los aprendizajes basados en proyectos básicamente les permiten a ellos tomar la iniciativa, ¿cierto? Porque surge de una problemática personal. eh, Ellos mismos eligen, ¿sí? Cómo o cuál temática abordar y nosotros como docentes debemos ser muy creativos para ajustarnos a esas problemáticas y relacionar los conceptos que vamos a trabajar teniendo en cuenta los intereses personales. Por ejemplo, profe, vamos a trabajar, no sé, los videojuegos, ¿cierto? Es una idea.
Entonces vamos a trabajar videojuegos. ¿Yo cómo hago si soy un profesor de filosofía para llevar a cabo y relacionar el tema de los videojuegos, ¿cierto? Con, no sé, la filosofía de Platón, la filosofía de Sócrates, los presocráticos, los filósofos modernos, bueno, no sé qué temática estemos viendo, cómo yo relaciono eso. Claro, eso toca planear, toca revisar, me toca hacer algunos ajustes, pero, ¿cierto? Que ellos tomen la iniciativa, ¿cierto? Y la temática la ajustamos. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Sí se puede hacer si somos creativos, si hacemos algunos ajustes de clase y establecemos algunas pautas importantes. Bien, esas serían algunas estrategias que podemos hacer en clase. Les voy a mostrar por acá un video interesante sobre la ciencia del pensamiento. Vamos a ver si está en español. Espérenme un segundito. Mm, ya les proyecto por acá una forma de hacerse expertos en algo, ¿sí? Siguiendo 4 elementos básicos e importantes. Entonces vamos a verla, también es bien interesante y ya continuamos con otras estrategias. También les leo el chat, que veo que hay muchas, You, it's me again. Are you still muchos wondering how much mensajes. it will cost you to start up a company in the UAE? ¿Están escuchando bien, cierto? Sí logran, sí está, no que nos pase como ayer, que no escuchaban la información. ¿Sí? ¿Me confirman en el chat? Sí, gracias. Bien, vamos a ver por acá. Este video es muy interesante para que lo guarden, de verdad, y lo utilicemos para, pues, profundizar sobre todo y trabajemos con los niños este tema. ¿Muestras este truco en fiestas? Ah, no, funciona terrible en las fiestas. Aquí vamos. 3.14159265358. Él es Grant Gosman. Vio un video viejo de mi canal acerca de cómo pensamos y de los dos sistemas de pensamiento. El sistema 2 es el sistema lento, consciente y con esfuerzo. Y el sistema 1 es subconsciente, rápido y automático. Para explorar cómo estos dos sistemas funcionan en su propia cabeza, Grant decidió memorizar 100 dígitos de pi. 3846. Luego, siguió avanzando. Ha memorizado hasta ahora 23.000 dígitos de pi en preparación para el récord estadounidense. 3038196. Son 200. Es increíble. Durante mucho tiempo he querido hacer un video sobre expertos. Él es Magnus Carlsen, 5 veces campeón mundial de ajedrez. Aquí le están mostrando tableros de ajedrez para que identifique la partida en la que ocurrieron. ¿Esto se parece muchísimo a tal versus Botvinnik? Ups. Esta es obviamente la partida 24 de Sevilla. Ahora jugaré una apertura y puedes detenerme cuando reconozcas la partida. Y si puedes mencionar quién jugaba con negras. ¿Bien? Estoy seguro que has visto esta apertura antes. Sí, es de Anand. ¿Contra quién? Zapata. ¿Cómo hace esto? Parece un superpoder. Hace algunas décadas, los científicos querían saber qué hace especiales a los expertos como los maestros de ajedrez. ¿Tienen coeficientes intelectuales muy altos? ¿Razonamiento espacial superior al promedio? ¿Mejores memorias a corto plazo? Bueno, resulta que como grupo, los maestros de ajedrez no son excepcionales en ninguno de estos criterios.
pero un experimento mostró cómo era que su desempeño era ampliamente superior al de los amateurs. En 1973, William Chase y Herbert Simon reclutaron a 3 jugadores de ajedrez, un maestro, un jugador clase A, es decir, un avanzado, y un principiante. Colocaron un tablero con alrededor de 25 piezas posicionadas como podrían estar durante una partida. A cada jugador se le permitió mirar el tablero por 5 segundos. Luego, se les pidió que replicaran la posición del tablero según su memoria en un segundo tablero frente a ellos. Los jugadores podrían usar todos los vistazos de 5 segundos que quisieran para lograr que los tableros sean iguales. De tan solo el primer vistazo, el maestro pudo recordar las posiciones de 16 piezas. El jugador clase A pudo recordar 8 y el principiante solo 4. El maestro necesitó la mitad de los vistazos que necesitó el clase A para llegar al tablero perfecto. Luego los investigadores ordenaron el tablero con las piezas en posiciones que nunca existirían en una partida real. Y ahora el maestro no fue mejor que el principiante. Luego del primer vistazo, todos los jugadores, sin importar el rango, podrían recordar la ubicación de solamente 3 piezas. Los resultados son claros. Los expertos en ajedrez no tienen una mejor memoria en términos generales, sino que tienen una mejor memoria específicamente para las posiciones de ajedrez que podrían ocurrir en un juego real. Esto implica que lo que hace especial a un maestro de ajedrez es que ha visto muchísimos, pero muchísimos juegos de ajedrez. Y durante ese tiempo, sus cerebros han aprendido patrones, por lo que en lugar de ver las piezas individualmente y en posiciones individuales, ven una menor cantidad de configuraciones reconocibles. Esto se llama agrupamiento. Lo que hemos almacenado en la memoria a largo plazo nos permite reconocer estímulos complejos como una sola cosa. Por ejemplo, reconoces esto como pi, en vez de como una hilera de 5 números sin relación, o garabatos sin sentido para el caso. Hay una secuencia maravillosa que me gusta mucho que es 30173. Y para mí eso significa que Stephen Curry, el número 30, ha ganado 73 partidos, que es el récord del año 2016, 30173. Centralmente, la maestría está relacionada con el reconocimiento. Magnus Carlsen reconoce posiciones de ajedrez de la misma forma que reconocemos rostros, y el reconocimiento lleva directamente a la intuición. Si ves un rostro enojado, tienes una idea bastante clara de lo que vendrá después. Los maestros de ajedrez reconocen posiciones en el tablero e instintivamente saben cuál será la mejor jugada. La mayoría del tiempo sé qué debo hacer. No tengo que pensarlo. Desarrollar la memoria a largo plazo de un experto lleva mucho tiempo. 10.000 horas es la regla de oro popularizada por Malcolm Gladwell, pero 10.000 horas de práctica por sí solas no son suficientes. Hay otros 4 criterios que deben alcanzarse, y en las áreas donde esos criterios no se alcancen, es imposible convertirse en un experto. El primer criterio es realizar muchos intentos y recibir retroalimentación. Los jugadores de tenis hacen cientos de derechazos como práctica. Los jugadores de ajedrez juegan miles de partidas antes de llegar a ser maestros. Los físicos resuelven miles de problemas de física. Y cada uno tiene una retroalimentación. El jugador de tenis ve si cada tiro pasa la red y si se va afuera o no. El jugador de ajedrez gana o pierde la partida. Y el físico resuelve bien o mal el problema. Pero algunos profesionales no obtienen repetición en las experiencias con algunas clases de problemas. El politólogo Philip Tetlock escogió a 284 personas que se ganan la vida comentando u ofreciendo consejos sobre tendencias políticas y económicas. Esto incluyó a periodistas, especialistas en política exterior, economistas y analistas de inteligencia. Durante 2 décadas los consultó con preguntas como ¿será reelegido George Bush? ¿Terminará pacíficamente el apartheid en Sudáfrica? ¿Se independizará Quebec de Canadá? ¿Estallará la burbuja del .com? En cada caso, los especialistas contestaron la probabilidad de varios posibles resultados. Para el final del estudio, Tetlock había cuantificado 82.361 predicciones. Bien, ¿cómo les fue? Bastante mal. Estos expertos, la mayoría de los cuales tenía títulos de posgrado, tuvieron un peor desempeño que si hubieran asignado las mismas probabilidades a todos los resultados. En otras palabras, la gente que usa su tiempo y gana su dinero estudiando un tema particular produjo conclusiones más pobres que las probabilidades del azar. Incluso en las áreas que más conocían, los expertos no fueron mejores que quienes no eran especialistas. El problema es que la mayoría de los eventos que deben predecir suceden una sola vez. No han tenido la experiencia de atravesar estos eventos o eventos similares muchas veces antes. Hasta las elecciones presidenciales suceden de forma poco frecuente, y cada una en un ambiente al menos un poco diferente. Así que debemos tener en cuenta que hay expertos que no tienen experiencias repetidas con retroalimentación. Lidera el mundo empresarial con la maestría oficial en Dirección Logística y Operaciones. Matrícula. El siguiente criterio es un ambiente válido, uno que contenga regularidades que lo hagan al menos un poco predecible.
Un apostador que apuesta en la ruleta, por ejemplo, puede tener miles de experiencias repetidas con el mismo evento, y por cada una recibe una clara retroalimentación, sabe si ganó o perdió. Pero no lo podríamos considerar experto porque su ambiente tiene poca validez. La ruleta es esencialmente aleatoria. No hay regularidades para aprender. En el 2006, el legendario inversor Warren Buffett ofreció apostar $1 millón a que podría escoger una inversión que se desempeñaría mejor que los mejores fondos de cobertura de Wall Street durante 10 años. Los fondos de cobertura son fondos de dinero que son activamente manejados por algunos de los agentes más brillantes y experimentados de Wall Street. Usan técnicas avanzadas como las ventas en corto, el apalancamiento y los derivados financieros para intentar generar ganancias importantes, y en consecuencia cobran sumas significativas. Una persona aceptó la apuesta de Buffett, Ted Seides de los socios Protege. Para su inversión seleccionó 5 fondos de cobertura. En verdad, 5 fondos de cobertura. En total era una colección de más de 200 fondos individuales. Warren Buffett escogió una estrategia muy diferente. Eligió hacer la inversión más básica y aburrida que se puedan imaginar. Un fondo de índice pasivo que solo rastrea el valor de las 500 compañías públicas más grandes de los Estados Unidos, el S&P 500. Comenzaron la apuesta el 1 de enero de 2008 e inmediatamente las cosas no se veían bien para Buffett. Fue el comienzo de la crisis financiera mundial y el mercado se derrumbó. Pero los fondos de cobertura podían cambiar sus acciones y hasta lucrar con las caídas de los mercados. Así fue que perdieron algo de valor, pero no tanto como el promedio del mercado. Los fondos de cobertura se mantuvieron a la cabeza por los siguientes 3 años, pero para 2011 el S&P 500 los había alcanzado. Y de allí en adelante ni siquiera había competencia, el promedio del mercado se elevó, dejando muy por detrás a los fondos de cobertura. Luego de 10 años, el fondo de índice de Buffett ganó un 125.8% y los fondos de cobertura un 36%. El desempeño del mercado no fue inusual durante este periodo. A 8,5% de crecimiento anual casi alcanza el promedio histórico del mercado bursátil. Entonces, ¿por qué tantos profesionales de la inversión, con años de experiencia en la industria, con la capacidad de investigar y muchos beneficios financieros para incentivarlos, fallaron en vencer al sistema? Bueno, porque el mercado bursátil es un ambiente de baja validez. En un corto plazo, los movimientos de precios de las acciones son casi completamente aleatorios. Por lo tanto, la retroalimentación, a pesar de ser clara e inmediata, no refleja en verdad nada acerca de la calidad de las decisiones tomadas. Es más similar a una ruleta que al ajedrez. Durante un periodo de 10 años, casi el 80% de todos los fondos de inversión manejados activamente fallaron en superar el promedio del mercado. Si miras periodos de tiempo más largos, el desempeño por debajo aumenta al 90%. Y antes de decir, eso diría que el 10% de los representantes tienen una habilidad real, considera que solo por azar algunos vencerían al mercado de igual manera. Las carteras o los portafolios elegidos por gatos o tirando dardos han demostrado esto. Y además de la suerte, hay prácticas inmorales que van desde la venta de información hasta los esquemas de fraude. No quiero decir que no hay inversores expertos. De hecho, Warren Buffett es un claro ejemplo. Pero la vasta mayoría de quienes eligen acciones y gestionan activamente inversiones no demuestran desempeño de expertos debido a la baja validez de su ambiente. Una nota al margen. Si sabemos que la elección de acciones usualmente deja malos resultados a largo plazo y que las tarifas que los gestores activos cobran raramente compensan una mejora en el desempeño, ¿por qué hay tanto dinero invertido en acciones individuales, fondos mutuales y fondos de cobertura? Déjenme responder eso con una historia. Existió un experimento llevado a cabo con ratas y humanos, en el que había un botón rojo y un botón verde que podían iluminarse. El 80% del tiempo se ilumina el botón verde y el 20% del tiempo se ilumina el botón rojo, pero aleatoriamente. Nunca puedes estar seguro de qué botón se iluminará. Y la tarea para el sujeto, sea este rata o humano, es adivinar de antemano cuál botón se iluminará y apretarlo. A las ratas, si adivinan bien, les dan algo de comida, si no, una leve corriente eléctrica. La rata rápidamente aprende a apretar solo el botón verde y aceptar el porcentaje de 80% de éxito. Los humanos, por otro lado, usualmente presionan el botón verde, pero de vez en cuando intentan predecir cuándo se encenderá la luz roja. Como resultado, adivinan correctamente solo el 68% de las veces. Tenemos dificultad en aceptar los resultados promedio, vemos patrones por doquier, incluso en la aleatoriedad, e intentamos vencer al promedio al predecir el patrón. Pero cuando no hay patrón, esto es una estrategia terrible. Incluso cuando sí hay patrones, necesitas retroalimentación a tiempo para poder aprenderlos. Y YouTube lo sabe, y es por lo cual la primera hora luego de subir un video, te dicen cómo se compara su desempeño con el de tus últimos 10 videos. Hasta lanzan confeti si el video supera a los demás. Sé que parece un poco tonto, pero ni te imaginas lo poderosa que es esta recompensa. Y todo el esfuerzo que un YouTuber pone en alcanzar esta dosis cargada de dopamina. Para entender la diferencia entre la retroalimentación inmediata y atrasada, el psicólogo Daniel Kahneman contrasta las experiencias de los anestesiólogos y de los radiólogos.
Los anestesiólogos trabajan al lado del paciente y obtienen una retroalimentación inmediata. ¿Está inconsciente el paciente? ¿Tiene signos vitales estables? Con esta retroalimentación inmediata es más fácil para ellos aprender las regularidades de su ambiente. Los radiólogos, por otra parte, no reciben una retroalimentación veloz de sus diagnósticos y a veces ni la reciben. Esto hace que mejorar sea más difícil para ellos. Los radiólogos típicamente solo diagnostican correctamente el cáncer de mama un 70% de las veces. Las retroalimentaciones atrasadas también son un problema para los oficiales de admisión de las universidades y la gente de reclutamiento. Luego de aceptar a alguien en una universidad o contratar a alguien en una compañía, quizás nunca te enteras cómo les ha ido. Esto hace más difícil reconocer los patrones en los candidatos ideales. En un estudio, Richard Melton intentó predecir las calificaciones de los ingresantes al final de su primer año en la universidad. Un grupo de 14 consejeros entrevistó a cada estudiante por casi una hora. También tenían acceso a sus calificaciones, varios exámenes de aptitud y un ensayo de 4 páginas escrito por ellos. Para compararlos, Melton creó un algoritmo que usaba solo una fracción de toda esa información. Solo las calificaciones y un examen de aptitud. Sin embargo, la fórmula fue más precisa que 11 de los 14 consejeros. El estudio de Melton se reportó en conjunto con más de una docena de otros resultados similares a través de una variedad de otras áreas, desde predecir quién violaría la libertad condicional hasta quién tendría éxito como piloto. Si alguna vez te han negado la admisión en una institución educativa o no te han dado un trabajo, se siente como si un experto hubiera considerado tu potencial y hubiera decidido que no tienes lo que hace falta para triunfar. Me rechazaron 2 veces de un instituto de cine y 2 de un programa de teatro. Y es reconfortante saber que los guardianes de estas instituciones no predicen muy bien quién tendrá éxito a futuro. Si estás en un ambiente válido, con experiencias repetidas con los mismos eventos, con retroalimentaciones a tiempo por cada intento, ¿te convertirás en un experto en aproximadamente 10.000 horas? Desafortunadamente, no. Porque la mayor parte de nosotros queremos estar cómodos. Para muchas tareas de la vida, podemos volvernos competentes en un periodo corto de tiempo. Piensa, por ejemplo, en conducir un automóvil. Al principio parece un gran desafío, ocupa todo nuestro sistema 2, pero después de 50 horas se torna automático. Se hace cargo el sistema 1 y puedes hacerlo sin demasiado pensamiento consciente. Luego de eso, manejar más horas no mejora el desempeño. Si quieres seguir mejorando, debes intentar manejar en situaciones desafiantes, como nuevos terrenos, velocidades más altas o un clima complicado. Yo toco la guitarra hace 25 años, pero no soy un experto porque suelo tocar las mismas canciones. Es más fácil y es divertido. Pero para aprender, tienes que practicar al límite de tu habilidad, empujarte fuera de tu zona de confort. Tienes que usar mucha concentración y repetidamente, metódicamente intentar cosas en las que no eres bueno. Puedes practicar todo exactamente como es y exactamente como está escrito, pero a una velocidad tal que tienes que pensar y saber exactamente dónde estás y lo que tus dedos están haciendo, cómo se siente. Es que si estás en Colombia, necesitas aprender de IA. ¿Aprender de IA? Yo es que no tengo ni idea de... Esto se conoce como práctica deliberada, y en muchas áreas los profesionales no se involucran con la práctica deliberada y su desempeño no mejora, de hecho, a veces empeora. Si estás experimentando dolor en el pecho y entras a un hospital, ¿preferirías que el doctor sea recientemente graduado o alguien con 20 años de experiencia? Investigadores hallaron que las habilidades para el diagnóstico en estudiantes de medicina aumentan con su tiempo estudiando, lo cual tiene sentido. Mientras más casos has visto, mejor eres para notar patrones. Pero esto solo funciona hasta cierto punto. Al tratarse de enfermedades extrañas del corazón o de los pulmones, los médicos con 20 años de experiencia fueron peores para diagnosticarlas que los recientemente graduados. Y eso es porque no han pensado en esas enfermedades extrañas en mucho tiempo. Son menos capaces de reconocer sus síntomas. Solo luego de un curso de repaso, esos médicos pudieron diagnosticar esas enfermedades. Y puedes ver el mismo efecto en el ajedrez. El mayor predictor de nivel de habilidad no es el número de partidas o torneos jugados, sino la cantidad de horas usadas para estudiar seriamente y en soledad. Los jugadores pasan miles de horas solos aprendiendo sobre teoría del ajedrez, estudiando sus propias partidas y las de los demás, y juegan mediante composiciones diseñadas para ayudarte a reconocer patrones tácticos. En el ajedrez, como en otras áreas, puede ser desafiante forzarte a practicar deliberadamente. Es por esto que los entrenadores y docentes son tan valiosos. Pueden reconocer tus debilidades y asignar tareas para encarar. Para convertirte en experto, tienes que practicar por miles de horas fuera de tu zona de confort, intentando hacer las cosas que aún no logras. La verdadera maestría es maravillosa de ver. Para mí, se ve como magia, pero no lo es. En esencia, la maestría es reconocimiento, y el reconocimiento proviene de la increíble cantidad de información estructurada almacenada en la memoria a largo plazo. Para construir esa memoria se requieren 4 cosas: un ambiente válido, muchas repeticiones, retroalimentación a tiempo y miles de horas de práctica deliberada. Cuando se alcanzan esos criterios, el desempeño humano es impresionante. Y cuando no,
tenemos personas que consideramos expertos que en verdad no lo son. Bien, este video de verdad me parece muy, muy bueno. Ahí se los comparto al chat, el link, para que lo revisen en otros momentos. ¿Qué tenemos por acá? Bien. Ajá. Bueno, preguntas. Ajá, bueno, no sé qué otras preguntas. ¿El autor de qué? Perdón, es que no leí el chat. Dice, ajá, sí, ese libro aparece en el material de estudio. Mm. Sí, el libro aparece en el material de estudio, Zuleima. Bien, listo, bien. Ya no tengo ninguna pregunta, sí, entonces vamos a continuar por acá. Bien, continuamos con otras estrategias. Ya les comparto por acá otra vez. Le quito esto de acá. Listo. Bien, tenemos para la atención lo mismo que estábamos trabajando anteriormente. Les hago cuestionamientos y luego planteo algunas soluciones. Puedes fijarte cuando tú quieres en un punto determinado, te concentras en hacer algo con facilidad si te hace falta, reconoces las cosas que son importantes y las que no hace falta que recuerdes, te acuerdas de lo que tienes que hacer aunque pase un tiempo largo, te aíslas sin dejar que te moleste lo que ocurre a tu alrededor. Si se te va la cabeza, rectificas y vuelves a ponerte a la tarea y estás alerta y te das cuenta con rapidez de todo lo que pasa. Todas estas preguntas tienen que ver con diferentes modalidades atencionales, atención focalizada, atención sostenida, atención alternante, sistema de alerta y sistema de orientación atencional. Y para ello, pues hay algunas estrategias, por ejemplo, en el contexto, importante tener un tiempo visible, marcado, en donde ellos identifiquen cuánto tiempo les falta para terminar la actividad, ¿cierto? Ya sea un cronómetro, un reloj de pared, algo que les permita identificarlo. Importante también dejar tiempo explícito para preparar los materiales e incluirlo dentro de la preparación de clase. Muchas veces pensamos que solo son, no sé, 20 minutos de clase, por decir un número, y dentro de esos 20 minutos organizamos y no tenemos en cuenta el orden y la preparación, ¿cierto? Entonces, que ellos necesiten sacar sus materiales, sacar el libro, sacar el lapicero, ¿sí? Todo eso es un tiempo que se debe tener en cuenta, ¿sí? Y ese tiempo no es perdido. Obviamente hay que enseñarles a optimizar ese tiempo, a acelerar el proceso y a llevar a cabo actividades de preparación más eficientemente. Planificar en el desarrollo de clase los tiempos para que el alumno reproduzca las instrucciones también, sobre todo con los niños que tienen dificultades ejecutivas o que tienen TDAH. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, bueno, vamos a hacer esto, esto y esto, dentro del tiempo de clase planifico que voy a seleccionar uno o dos niños para que verbalicen las instrucciones de clase. Sí, entonces pregunto, fulanito de tal me va a decir cuáles son las actividades que debemos hacer y me va a enumerar y describir cuál es el procedimiento a llevar a cabo. ¿Listo? Paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4. Realizar descripciones detalladas verbalmente y por escrito de objeto, situaciones o experiencias. Esto también es interesante para estimular la atención. Entonces ponemos una imagen, ¿cierto? Una imagen compleja,
muy estimulante y le digo que me detalle, ¿cierto? Que me describa los diferentes objetos de la imagen, ¿cierto? O que imagine a partir de una imagen una situación, ¿cierto? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué le diría a esta persona o a esta otra persona? Sí, o sea, que haga un ejercicio de descripción verbal, ¿sí? En voz alta de lo que está observando. Poner juegos de adivinanzas, pistas que relacionen y deduzcan las respuestas para estimular toda la parte también cognitiva, ya lógica o de razonamiento. Establecer contextos de competición para realizar tareas con participación aleatoria, respuestas a estímulos auditivos o visuales. Y también dentro de esos mismos ejercicios, localizar visualmente objetos, palabras, imágenes, mapas, textos, audios, etcétera, dentro de una actividad de clase, ¿cierto? Entonces, una pausa activa puede ser eso. Entonces, ponemos en las diapositivas un material en donde ellos deban identificar, ¿sí? Ciertas cositas, ubicar en el mapa, no sé, un objeto en particular, ¿cierto? Donde rápidamente ellos rastreen y ubiquen o hagan emparejamiento de objetos dentro de un ejercicio de memorización. Dentro de las estrategias de modelado tenemos visualizar secuencias de estímulos rápidos o atractivos, realizar discriminaciones perceptivas, semejanzas, diferencias, series, detectar errores, practicar ejercicios de escucha activa, ¿sí? En donde ellos eh, se les enseñe que es importante el contacto visual, el parafraseo y hacer preguntas aclaratorias de lo que estén diciendo los otros para poder hacer una adecuada comprensión, generar autoinstrucciones, ¿sí? Ya lo habíamos mencionado antes, establecer controles de tiempo intermedios para dar oportunidad de focalizar en la tarea de nuevo, realizar secuencias o actividades en el orden inverso a lo habitual, si la tarea lo permite, realizar evaluaciones intermedias del desarrollo de tareas, ¿sí? Entonces, establecer también secuencias de instrucciones una vez recibidas, utilizar rutinas de pensamiento, eso es importante. Por ejemplo, estrategias de 3 lecturas, estrategias de seguimiento de instrucciones. Aquí en el material de estudio ustedes encuentran muchas estrategias, ya les comparto pantalla. Específicamente por acá, ustedes encuentran en estrategias, por ejemplo, esta de acá es una estrategia para la lectura, ¿cierto? Y establecer, por ejemplo, una guía para resumir un texto o para establecer ideas principales, ¿sí? Entonces, identifico a alguien, ¿sí? ¿Quién es el personaje principal? ¿Qué quería o qué quiere lograr el personaje principal? ¿Qué conflictos o problemas surgieron durante el texto? ¿Qué hace el personaje para afrontar esos problemas y cómo se resuelve ese problema? ¿Cierto? Estos son rutinas de pensamiento que les ayudan a ellos. Entonces, de manera concreta, ¿cierto? Utilizando una guía y luego ya a ellos obviamente se les elimina estas guías para que lo hagan de manera absolutamente, digamos, mental o autónoma. Y aquí nos muestran un ejemplo de cómo hacerlo. También tenemos otras guías, como por ejemplo esta de aquí. Por ejemplo, dice, puedes volver a contar una historia recordando qué eventos sucedieron primero, a continuación, después y por último. ¿Listo? Entonces, en la historia de que acaba de leer, qué pasó primero, qué pasó después, a continuación, después y por último, para establecer, ¿cierto? Una guía mental de las ideas principales o de lo que puede definir, ¿sí? Muchas veces los niños tienen miedo de responder a ideas principales porque piensan que es algo, digámoslo así, como bastante complejo y no es tan complejo, ¿sí? Una idea principal
Incluso puede expresarse de diversas formas, ¿sí? Una idea principal no tiene una estructura perfecta, concreta, digámoslo así. No es como las matemáticas que uno más uno es dos. No, no es algo completamente definido. Entonces, con sus propias palabras puede describir lo que entendió, ¿sí? Y a través de estos recursos que tienen ustedes acá en el material de estudio, les sirve para ello, ¿sí? Les sirve para que ellos eh, estimulen su memoria, obviamente, memoria a corto plazo, hagan un seguimiento de esa lectura y logren comprender lo que acaban de leer. También estrategias, por ejemplo, organizador de ventajas y desventajas. Sí, por ejemplo, para una problemática, eh, la estrategia, la tabla T, esto para solución de conflictos, qué pros y qué contras tenemos. Por ejemplo, el paso a paso, para matemáticas, ¿sí? Entonces, ¿qué fórmulas matemáticas y anotaciones importantes necesito tener? Estas ustedes se las pueden dar a un niño que tenga discalculia, por ejemplo, o dificultades en las matemáticas. ¿Qué problema, qué paso, qué segundo paso, qué tercer paso y cuál es la solución? Y aquí nos enseñan algunos ejemplos, ¿cierto? Teorema de Pitágoras, la representación, cuál es el problema, encontrar la longitud del tercer lado del triángulo, paso uno, paso 2, ¿sí? Y esto son estrategias que encuentran, son varias. Por ejemplo, esta para graficar. Entonces, en lugar de ponerlos a ellos a hacer la gráfica, que muchas veces se tardan, no lo hacen bien, no hacen la tablita, darles el material, ¿cierto? Que lo más importante es la aplicación de los conocimientos y luego ya le voy retirando, que él empiece ganando, ¿cierto? Porque si lo pongo a hacer tabla y gráfica, se demora, no cumple con la actividad, no realiza el ejercicio y tiene mala nota. Entonces, al inicio le proporciono el recurso, la herramienta. Luego le voy quitando cositas, ¿cierto? Ya no le doy, por ejemplo, la tabla, que haga la tabla y que haga el gráfico. Si es que usted quiere que el niño haga el gráfico. Si usted dice, no, yo no necesito que aprenda a hacer líneas porque yo sé que ya él traza líneas y ya traza, pues listo, es el conocimiento. Pero muchas veces hay algunos docentes que como que no, es obligatorio que él haga la línea. Bueno, son profes, son tipos, son metodologías y pues la verdad es que yo las debato, pero cada uno tiene su propia forma de trabajar, ¿no? Entonces ahí también pueden trabajar con esto. Esta también me gusta bastante, la KWL, y es lo que sé, ¿cierto? Lo que quiero saber y lo que he aprendido sobre un texto. Entonces, lo que ya sé sobre la información, sobre el tema, la temática. Lo que quiero saber sobre esa temática y lo que he aprendido después de haber leído. Entonces, esto se hace antes de la lectura, ¿listo? Y esto se hace después de la lectura, ¿sí? Entonces, sobre los murciélagos, entonces, ¿qué sé? ¿Qué quiero saber sobre los murciélagos? Y qué he aprendido a partir de la lectura de los murciélagos, ¿sí? Entonces, son estrategias de activación mental, activación cerebral. Le doy esta hojita al niño antes de ponerlos a leer y le digo, responda, ¿sí? ¿Qué sabes sobre sobre ese tema? Que ubique el tema, ¿cierto? Que me escriba qué sabe sobre ese tema, qué quiere saber sobre ese tema y luego que leamos todos y luego qué hemos aprendido sobre esa información. Ejercicios de respiración también tienen ahí para la regulación emocional. Bueno, ahorita hablamos de eso. Desglosar, por ejemplo, para problemas de lógica matemática. Escribe el problema, qué sabes del problema, qué necesitas averiguar y resolver el problema. ¿Sí? Son estrategias que vuelvo y les digo, les ayudan a organizar a ellos, ¿sí? Cómo deben trabajar. Por ejemplo, para identificar algunas ideas principales o algunas ideas relacionadas con un personaje, ¿sí? ¿Qué características tiene el personaje?
y qué evidencia o qué argumento tengo para decir que esas características pertenecen a ese personaje. Y le ayudo a ampliar su vocabulario y ampliar la forma de cómo él puede entonces trabajar. Entonces, Graciela, de esta lectura, la asombrosa Graciela, era imaginativa, ¿por qué? Era determinada, ¿por qué? Y era talentosa, ¿y por qué yo digo que era talentosa? ¿Cierto? Trabajo en función de eso. Y también, por ejemplo, estos recursitos que son, pues, ya son un recurso de imágenes cuadriculadas. Pues me gusta más que utilizar los cuadernos cuadriculados porque estos cuadrículas son más grandes para que los niños utilicen bien, pues, los números y logren alinear. Yo les decía que muchas veces los niños con discalculia tienen dificultades para ubicación de números, números de llevado y estos cuadritos más grandes, ¿cierto? Haciendo una alternancia de color blanco, un poquito más oscuro, un cremita, eso les ayuda a identificar y a diferenciar, ¿cierto? Entonces, son los dígitos de arriba? ¿Cuáles son los dígitos de abajo? Trazo la línea y luego entonces los dígitos de la respuesta. Sí, eso ayuda bastante también. Ahí tienen todos esos materiales para que los descarguen y para que los utilicen. También hay otras técnicas de estudio. Para estimulación cognitiva también hay información. Por ejemplo, no sé, para estimular la atención. Si ustedes tienen varios niños con dificultades atencionales, entonces subraye los números que están consecutivos. 1, 2 están consecutivos, los subrayo. 0, 1, 2, 3, 1, 2 y así sucesivamente. ¿Qué números encuentro consecutivos? Sí, hay unas que son más difíciles, hay unas actividades que son más sencillitas, que por ejemplo también les pueden servir para pausas activas, ya sea de manera individual, de manera grupal. Todo eso está ahí disponible en sus materiales de estudio. Entonces ahí les recomiendo que lo descarguen, que se animen a certificarse, pues porque les va a servir bastante esa información. Y los que ya tienen, ya saben dónde ubicar esas estrategias. Eh, sí, Diana, esos materiales vienen en el link de los recursos adicionales. Eh, el libro no lo encuentras. El libro está acá. Tema uno, o sea, estrategias, módulo 3. Ya voy a seguir la ruta. Vas al módulo 3, estrategias didácticas basadas en neurociencia. Vas al tema número uno y lo encuentras acá. Se llama este de acá, funciones ejecutivas. José Marina, la inteligencia que aprende. Ese es el libro. Y todos los recursos están ahí. Todos los recursos están acá. Bien, vamos a continuar ya para cerrar este tema. Ya vamos culminando por acá. Vamos a ver otras estrategias para la motivación. Entonces, lo mismo, le hago cuestionamientos al niño. ¿Qué cosas haces bien y disfrutas con ellas? ¿Qué te gusta aprender? ¿Qué cosas haces con esfuerzo sin que nadie te lo pida? ¿En qué cosas sientes que mejoras cada día? O sea, practicas y por tanto mejoras. ¿Qué haces cuando algo sale mal? ¿Y por qué prefieres que te admiren tus compañeros? ¿Sí? Son cositas para estimular la motivación, ¿cierto? Son cosas que los hacen conscientes a ellos de manera intrínseca o también extrínseca mediante el reconocimiento, pero, pero esa motivación extrínseca es mucho más socialmente aceptada y no tiene que ver únicamente con un beneficio económico o una recompensa física como tal. Sí, es el reconocimiento, es importante, todos los seres humanos, o bueno, la gran mayoría de los seres humanos deseamos el reconocimiento, pero no tiene nada que ver con un pago, algo monetario.
Dentro de las estrategias de contexto, proporcionar recompensas y premios asociados a los procesos de la ejecución, alentar a la participación y la colaboración, ofrecer feedback de forma precisa y oportuna, con regularidad, despertar la curiosidad por la tarea, presentándola de forma atractiva, razonar el sentido que tienen las cosas, por qué se realiza una actividad, cómo se conecta con lo siguiente, realizar la actividad con intereses previos o necesidades vitales de ellos, ¿sí? Acudiendo a ese compromiso que ellos se les asigna cuando ellos por su propia cuenta desarrollan la idea inicialmente, crear un contexto de trabajo eficaz, sin tiempos muertos, de manera ordenada, recursos adecuados disponibles y crear un contexto seguro donde no haya miedo al error. Esto me parece fundamental. El tema de un trabajo fuerte en la parte de la convivencia, ¿sí? Sin el miedo a la ridiculización, sin el miedo a la vergüenza, en donde enseñemos a los niños a ser muy, muy empáticos. Sé que es difícil, pero es vital trabajar esto. Dentro de las estrategias de modelado tenemos crear tareas para que solucionen en equipo, dinámicas de grupo que refuercen el autoconcepto, proponer modelos que despierten la admiración, ¿sí? Por ejemplo, llevar de vez en cuando alguien importante, ¿cierto? Que pueda ser un guía para el trabajo posterior, para la motivación propia, crear conciencia de por qué lo que vamos a hacer es necesario. Incrementar también la intensidad de la actividad mediante el control de los tiempos, el índice de implicación y las posibilidades variadas de abordar las actividades. Dentro de las estrategias de desafío para la motivación, trabajar proyectos, lo que yo les decía, ABPs, crear situaciones de aprendizaje en donde se requieran soluciones prácticas, ¿sí? Sobre todo esto para estimular diferentes modalidades sensitivas, introducir elementos de competitividad, ¿sí? De cierta manera, obviamente regulando algunos espacios. Ahí sí a veces se me dificulta a mí. Muchas veces los niños, pues lo que yo he detectado, no lo he logrado hacer, la verdad, eficientemente. Esta estrategia me resulta difícil a mí particularmente porque encuentro que los niños muchas veces, más que desear ganar, ellos desean que el otro pierda. Entonces, ahí sí se me dificulta controlar estos, sobre todo algunos que otros niños, no todos, pero sí muchos de ellos celebran más la derrota del otro que la propia victoria. Sí, porque muchas veces lo que yo hago es, todos ganan y no les gusta, ¿sí? Les gusta no solo ellos ganar, sino que otros pierdan, ¿sí? Entonces, que haya un solo ganador más que hayan varios ganadores. Entonces ahí yo no sé, la verdad se las dejo como una recomendación, pero ya sabrán ustedes cómo utilizarla. En mi contexto, pues me ha resultado bastante difícil. Incrementar el grado de autonomía y el poder de decisión sobre el aprendizaje, generar desafíos abiertos que permitan distintas posibilidades a explorar, proponer tareas complejas que requieran aplicación de habilidades diversas y conocimientos interdisciplinares y generar tareas cuyo resultado final tengan un uso real, sobre todo esos proyectos finales en cuanto a la parte de planeación escolar. Y por último, para la gestión emocional tenemos cómo reacciona tu cuerpo cuando te emocionas, cómo sabes qué cosas te influyen más en tu estado de ánimo, cómo puedes calmarte a ti mismo cuando lo necesitas, describes con facilidad lo que sientes en cada momento, reconoces cómo influyen tus sentimientos en las decisiones que tomas, evitas situaciones que te generan malestar y comprendes cómo se sienten los demás ante distintas situaciones, ¿sí? Todo eso para que ellos identifiquen la gestión emocional, la regulación emocional y también la identificación emocional. Dentro de las estrategias, pues son básicas: crear ambientes seguros, propiciar experiencias de alta intensidad emocional, una palabra que me gusta mucho y es el concepto del sorprendizaje, grábensela.
Si ustedes logran sorprender a sus estudiantes, van a lograr que ellos aprendan más que memoricen información, ¿sí? Estimular el sorprendizaje en los docentes, ¿sí? Es importante, ¿sí? Entender que ellos, a través de la activación emocional, es donde van a almacenar, van a aprender mucho más. Evitar situaciones de conflicto entre iguales, utilizar a veces el sentido del humor para entusiasmar, crear un ambiente distendido, buscar tiempos para la atención personalizada. También es muy importante. El tema de vincularse con los niños, obviamente respetando, digamos, como esa distancia. Obviamente soy un adulto, soy su profesor, no soy su amigo, pero sí puedo ser alguien cercano que te comprenda, que te entienda, que te, como que te dé ese soporte importante dentro de esos ejercicios como tal. Reforzar positivamente, ¿cierto? Premiar las expresiones emocionales adecuadas, importantísimo. Si el niño manejó bien sus emociones, lo felicito, sí, le doy un abrazo, le reconozco ese avance que ha tenido. Combinar tiempos de concentración académica con tiempos de distensión emocional. Cambiar la cultura de la evaluación, ¿sí? En donde solamente celebramos los aciertos, y recompensar también esa ayuda mutua, recompensar también todo lo que tiene que ver con el intentarlo, el arriesgarse, ¿sí? Y hacer visible ese esfuerzo que hacen otros estudiantes y alabarlos objetivamente, ¿cierto? Dentro de las estrategias de modelado para toda la gestión emocional, yo enseño, ¿sí? Desde cómo yo regulo mis emociones. Entonces, importante no exaltarme, no reaccionar de manera desproporcionada, sino cuidar mis reacciones emocionales en público, trabajar un vocabulario emocional. Esto lo podemos hacer desde distintas asignaturas: ciencias sociales, lenguaje, inglés, ¿cierto? Trabajar lenguaje relativo a las emociones, verbalizar sentimientos ante situaciones críticas, tanto positivas como negativas, ¿sí? Expresar emociones mediante lenguajes artísticos, esto ayuda un montón. Establecer rituales positivos, esto por ejemplo lo utilizan mucho en cursos de primaria, ¿cierto? Algún tipo de baile, algún tipo de salud especial. Trabajar a partir de textos, cuentos, historias, pero no cosas relacionadas con conceptos, sino con el entrenamiento en identificación y análisis de reacciones emocionales. Sí, o sea, dejar un poco el concepto de palabras esdrújulas, de adjetivos, de adverbios, o sea, dejar un poco al lado eso parte conceptual y empezar a trabajar la emoción, ¿cierto? Vamos a leer, pero vamos a reconocer qué sintió el personaje, ¿sí? ¿Cómo hizo para regular sus emociones? ¿Qué harías tú si te pasa eso, ¿cierto? Hacer ese tipo de análisis a nivel de estrategias como lecturas y crear herramientas de coevaluación y autoevaluación. Esto ayuda también bastante, ¿cierto? No solamente dejarles a ellos que den un dato de 100, de 50, de 5, de 10, sino que den el por qué sacas esa nota, ¿cierto? Que se hagan conscientes, y un adicional dentro de esa autoevaluación de compromisos, ¿sí? ¿Qué compromisos ellos van a establecer para el siguiente periodo con el objetivo de monitorizar esos compromisos a futuro? Y dentro de las estrategias de desafío encontramos generar situaciones de aprendizaje que incluyan reconocimiento de emociones, extrapolar lo trabajado a situaciones cotidianas de aula y fuera del aula, discusiones en grupos de trabajo con roles sobre posturas encontradas. Entonces hacer algún tipo de estrategia de role playing en donde ellos eh, personifiquen personajes, en donde situaciones reales o situaciones inventadas logren, digamos, como
ejecutar acciones relacionadas con la regulación emocional, interacción directa con miembros de la comunidad, si el caso que ustedes invitan a algún no sé, escritor, deportista, ingeniero, médico, para que les enseñe, ¿cierto? Y que haga una profundización también sobre esas experiencias personales, entrar en la vida de los otros, eso también ayuda muchísimo. Un día como, por ejemplo, eh, no sé, las señoras del aseo, un día como, no sé, alguien relacionado con el clima organizacional, el clima institucional. Participar en procesos democráticos y decisorios, bueno, eso sí lo hacen muy frecuentemente todos los colegios que participan en la decisión de los candidatos, de elegir candidatos y de elegir representantes. Elaborar proyectos intergeneracionales, no solamente con niños de su mismo edad, sino con niños más pequeñitos. Se puede trabajar. Emparejamiento de iguales, técnicas del círculo y la asamblea, esto ayuda un montón para la regulación emocional. Nos ponemos todos en círculo, expresamos nuestras situaciones y realizamos ese tipo de actividades. Y por último, importante desarrollar una mentalidad de crecimiento, ¿sí? Esto de la mentalidad de crecimiento me parece vital. En lugar de ser una persona reactiva, desarrolló esa proactividad. En lugar de pensar, lo intentaré, desarrollo el pensamiento y la idea de lo voy a hacer, lo haré, ¿sí? En lugar de pensar y de reforzar la idea de es que yo soy así, no, es que tú puedes mejorar, ¿cierto? Es que no puedo hacer nada para cambiarlo. Bueno, voy a examinar las posibilidades para mejorarlas, ¿sí? Es que me obligan a hacerlo, ¿no? Muchas veces es que yo no soy, es que me obligan a hacerlo, no. Dentro de esa relación que tengo con otros, yo elegí realizar esto o aquello. Es que no hay salida, ¿cierto? Es que debe haber una solución y asignarle una categoría al otro, ¿cierto? Culpabilizar al otro, es que tú me arruinaste el día, o pasar mejor a no permitiré que tu mal estado de ánimo me contagie, ¿cierto? Dentro de esa mentalidad de crecimiento importante desarrollarlo. Les voy a dejar por acá también otras estrategias, ya les comparto pantalla. Son algunas estrategias para la regulación emocional que ayudan también en ese proceso. Ya un segundo, las ubico por acá. Listo. Bien, por ejemplo, se pueden hacer en diferentes escenarios, en diferentes grupos. Practicar la atención plena, la mindfulness es esencial. Ahorita les ubico en las materias de estudio. Hay varios libros y recursos que les enseñan a ustedes cómo hacer ejercicios de conciencia plena. Llevar un diario emocional, sobre todo los niños ya más grandecitos, entre los 9 y los 12 años, 13 años, les gusta llevar como su diario. Participar en actividades creativas, lo que les decía, el tema del arte, la pintura, la danza, sí, actividades artísticas les ayuda mucho en esa parte emocional y expresión emocional. El, el emocionómetro, que también ayuda bastante, entonces, cómo me ubico hoy en una escala de las emociones, ¿cierto? Ya sea basado en las mismas emociones o basados en zonas o franjas emocionales. La zona azul, me siento triste, cansado, enfermo. La zona verde, me siento calmado, feliz, enfocado. La zona amarilla, me siento emocionado, ansioso, nervioso. O la zona roja, me siento enojado, asustado, en pánico. Entonces, que el niño ubique una zona, ¿cierto? Y ya pues uno más o menos sabe lo que le pasa. Estas que también son bastante interesantes, el botiquín de los primeros auxilios psicológicos, es importante tenerlo ya sea en el colegio o en el salón,
en donde tengamos herramientas como dulcecitos para la estimulación sensitiva gustativa, algunos aromas para hacer ejercicios también de aromaterapia o de regulación emocional a través de la estimulación de del olfato, algunos peluchitos o algunas herramientas para que ellos la hagan sonar, estimulen táctilmente, ¿cierto? Y eso, en lugar de decirles relájate, cálmate, cuenta hasta 10, le doy una herramienta de estas, él le baja la emoción, ¿cierto? Y eso, digamos que es más efectivo que yo confrontar, preguntar qué hiciste, por qué lo hiciste, vamos a relajarnos. No, uso esto en un momento de crisis donde estén llorando, donde estén desconsolados, ¿cierto? Bajo la emoción, ¿vale? ¿Listo? Vamos a dejar esta herramienta a un ladito. Ahora sí conversemos. ¿Qué pasó? ¿Sí? Y desde la neutralidad, él me va a informar qué es lo que le pasa, ¿sí? Y no desde la activación, no desde la emoción. Es, los libritos de regulación emocional los encuentran, ya les ubico por acá. Ahí en el tema, tanto en el tema uno como en el tema 2, ustedes van a encontrar, por ejemplo, herramientas para promover la empatía en los colegios, esto para el trabajo socioemocional. Em, También encuentran, por ejemplo, bueno, hay pautas para el DUA, pautas para trabajar con los padres de familia también. Este libro también es bastante interesante. Si ustedes hacen talleres con padres, creciendo como padres y madres, es una guía también bastante interesante. Eh, Niños con altas capacidades también pueden encontrar información, cómo trabajar también con ellos. Y por ejemplo, aquí la carpeta del tema uno podemos perdón, esta me gusta bastante para trabajar con los niños atentos y en calma como una rana. Este es un documento para trabajar con niños, pues pequeñitos o grandecitos hasta quinto primaria, actividades de mindfulness. Hay otros como por ejemplo, ¿dónde está? Vamos a ver si este es. Ah, bueno, este ya se lo había mostrado. Ejercicios de respiración para trabajar mindfulness en niños. Pero hay otro. Déjeme ver por acá, a ver si lo ubico. Que también me gusta bastante. No, este no es. No, este no es. Mm, ¿Dónde está? Vamos a ver si está en el. No, el tema 2. No sé dónde dejé ese documento. Aquí no está. Sí, en el tema 3 no está. Bueno, si no se los ubico, para no gastar tiempo acá, les voy a revisar y les voy a actualizar. Es un documento nada más, es un libro. Sí, espérenme un segundito. Ah, no, pero yo es que esto no lo tengo aquí en este computador. Ah, sí. Ya les, ya les ubico rápidamente, se los descargo y se los cargo por allá. Sí, este está aquí. Vamos a ver. Está acá. Mm,
Déjenme buscarle rápidamente un segundito. Ay, ¿dónde está? Para de una vez enviarles eso. Ajá. Vamos a ver si está acá. No es que el nombre. Aquí está. Y este es. Ya se los descargo y se los envío. Se los pongo ahí en la carpeta. Ajá, acá este también. Sí. Listo, ya los encontré. No sé por qué no los tenía en en esa otra carpeta. Entonces ahí mismo en el tema uno ya les voy a enviar, ya les voy a cargar esos documentos. Vamos a ver si ya cargaron. Sí, aquí ya están. Ya les proyecto pantalla. Estos que están acá. En estrategias, tema uno, estos tres que acabo de cargar. ¿Sí? Estos tres documentos. Juegos aquí y ahora. Estos también son para trabajar mindfulness. Son cartillas. Sobre todo están especializadas para niños con TDA y con TDAH. ¿Sí? Pero pues se pueden utilizar con todos los estudiantes y no pasa nada. Te explican qué necesitas, qué habilidad vas a desarrollar, en qué edades se puede trabajar, qué tipo de meditación es, cuánto dura, qué materiales necesitas y te dicen qué es lo que debes hacer, ¿vale? Te explican qué es lo que debes hacer. Este otro, también bastante interesante, qué es lo que debes hacer. Y así sucesivamente hay varios ejercicios. Tienes aquí ahora de relajación y concentración, que es este otro. Y tenemos este último que son juegos auditivos y visuales que es del mismo compendio para trabajar mindfulness. Se llama Atentos y en Calma en 8 semanas. Es un, son unos documentos bien interesantes para trabajar esa partecita. Bien, y ya con eso terminamos el día de hoy y a este proceso de formación le ponemos fin. Espero que hayan aprendido un montón. Nos miramos por acá. Listo. Ahora sí, me despido de todos ustedes. Muchas gracias a todos los profes, los compañeros, psicólogos, padres de familia y todas las personas que se interesaron en este proceso de formación. Tan rápido hice el laptop. Sí, rápido. 9 semanas, 9 días, perdón, 9 días. Gracias a todos, de verdad. Bendiciones. Nos ayudan mucho si adquieren los materiales de estudio, si adquieren la certificación, hacen que pues desarrollemos otros diplomados. Estamos planeando otras cositas interesantes. Ahí está Mauricio dejándonos sus datos de contacto para que no se pierdan esa oportunidad, ¿listo? De recibir todos estos materiales y además de una certificación muy buena en esta diplomado. Tenemos otros diplomados para que los sigan también si los desean tomar. Y escuchamos a Diana por acá, Diana González, que levantó la manita. Muchas gracias a todos por sus mensajes, Esperanza, gracias Andrea, gracias Isabela. Bueno, algunos como Ana. Diana, te escuchamos. Hola, Hola, buenos buenos días. días. Buenos ¿Cómo días. estás?
Oye, pues mira, solamente para compartirte mi felicidad por haber estado en este diplomado. La verdad es que superaron mis expectativas. Muchísimas gracias. Ha sido de los mejores que he tomado durante, creo que las últimas 3 décadas, de verdad. Y pues Gracias, Nicole. agradecerte por todo tu expertise, tu formación, tu amor a lo que haces y por supuesto pues toda tu trayectoria profesional, porque se nota que eres una persona sumamente preparada y que también lo haces con mucho amor. Gracias por tus aportes y por inspirarnos. Así es que, pues nada, ¿A qué te muchas gracias. dedicas, Diana? ¿Eres docente? Soy pedagoga Ajá, y ya desde hace 3 décadas pues dirijo preescolares. súper. Entonces, pues, toda esta parte de que tú nos diste viene a sumar a todo esto que Qué yo bueno, realizo día a día. Muchísimas qué bueno, gracias. Diana. Muy bueno, un saludito. Eres de México, ¿cierto? De México y ya me certifiqué y yo Bueno, fui la que pedí tu contacto para que ojalá puedas también sumar que sí, al Diana. colegio, Claro ¿vale? que sí, ahí estamos en contacto. Muchas gracias a todos, de verdad, mil felicitaciones por cumplir con este reto. 9 días no es fácil, casi 4 horas de clase todos los días. Sé que fue un esfuerzo. Yo ya estoy acostumbrado, ya llevo mucho tiempo aquí dándoles clases, diplomados, como les decía. Somos los mismos grupos, somos los mismos expertos en esto, profesionales, pero pues hemos cambiado, hemos decidido cambiar un poquito y vamos por una vía que sé que nos va a ir muy bien. Gracias a todos, compañeros. Ahora sí me despido. Eh, Nos vemos entonces en futuros diplomados. El lunes empezamos el del neurodesarrollo. Ahí completamos alguna información, trabajamos y ampliamos otras cosas. Entonces, los espero si se vienen por acá. Si no, pues un saludito especial. Recomiéndenos, síganos en nuestras redes sociales y todos, de verdad, muchísimas gracias. Gracias, gracias a todos. Gracias, Mauro. Y nos vemos entonces posteriormente.